El camino de la inteligencia emocional. La clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía social. Daniel Goleman. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Almas en Evolución. Soy Maika Zabala, tu compañera de viaje, y ya sabes que Almas en Evolución es mucho más que un podcast. Es un santuario para aquellos que buscan respuestas, inspiración y una guía para transformar sus vidas. Ya sabes que en cada episodio nos vamos sumergiendo en diferentes temas de crecimiento personal, crecimiento espiritual, para autoconocernos, para conectar con nosotras, con nosotros y evolucionar como almas en este plano. En este episodio vamos a comenzar un viaje para entender, comprender y saber qué son las emociones. Vamos a ir desde lo más grande, que es entender y aprender qué es la inteligencia emocional en este episodio, para en el siguiente episodio aprender, comprender qué son los estados emocionales y cómo manejar nuestras emociones. Y luego, en el tercer episodio dedicado a las emociones, vamos a ir a lo más básico. ¿Para qué sentimos? ¿Qué nos cuentan las emociones? ¿De qué nos hablan las emociones? Porque lo que no nos emociona no existe en nuestra memoria ni en nuestra conciencia. Es decir, no existe para nosotros. Por eso es tan importante la inteligencia emocional, comprender los estados emocionales y comprender qué emoción está provocando todo eso. Porque tener eso en cuenta nos ayuda para poder cambiar nuestras percepciones y en consecuencia nuestras experiencias, sobre todo cuando suceden emociones negativas, que son las que hacen que nuestro mundo se tambalee, que vivamos frustrados, frustradas, enfadadas, enfadados, con ansiedad, con estrés. Por eso sumérgete en este maravilloso mundo de la inteligencia emocional. ¿Qué se entiende por inteligencia emocional? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos las personas para reconocer los propios sentimientos y también los ajenos. De esta forma, cada persona será más o menos hábil en el manejo de los sentimientos, esto es, será más o menos inteligente emocionalmente hablando. Este concepto se deriva de los trabajos en psicología cognitiva de John Mayer y Peter Salovey en 1990. Sin embargo, cuando adquirió mayor relevancia y popularidad fue gracias a Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional en 1995. Va más allá de entender la inteligencia únicamente basándonos en aspectos cognitivos como el consciente intelectual, la memoria o la capacidad para solucionar problemas. Supone entender que gran parte de nuestros comportamientos y decisiones se basan en emociones y se basa en el inconsciente, aquello que no es consciente para nosotros. Por eso la inteligencia emocional es muy importante, ya no solo por ella misma, sino también por su relación con el bienestar emocional, la autoestima y la capacidad de comprender y entender lo que nos sucede en la vida. Y es que las personas que tienen bien desarrollada su inteligencia emocional entienden mucho mejor las emociones de ellas mismas y de los que las rodean, confían en sí mismas y son capaces de ser más resolutivas a la hora de solucionar problemas. Por el contrario, las personas
que no logran controlar su mundo emocional aumentan sus posibilidades de padecer ciertos problemas. Entre estos se encuentran problemas intrafamiliares en las relaciones sociales o incluso trastornos del estado de ánimo. Aparte de que su propia relación con ellas mismas es bastante negativa. Por eso la inteligencia emocional es uno de los puntos claves en una autoestima sana. Pero no te agobies si crees que tu inteligencia emocional está por debajo de lo que te gustaría o no está muy trabajada. Y es que al no ser un constructo de todo o nada, ya te adelanto que la inteligencia emocional se puede desarrollar, se puede trabajar. Así que no te preocupes y sigue adelante, porque puedes trabajar tu inteligencia emocional. Para mí, trabajar mi inteligencia emocional ha sido una de las grandes bases en construir una autoestima sana en mí, en liberarme de la dependencia y de las relaciones tóxicas. Pero necesité ayuda, necesité personas que me ayudasen a ver primero lo que sucedía en mí, qué me sucedía al entender o no entender mis propias emociones, qué me sucedía con mis emociones y cómo interpretaba las emociones de los demás. Por eso es tan importante en el camino buscar ayuda. Ayuda porque a veces nosotros estamos en nuestro propio mundo, nos creemos nuestras propias historias y no vemos más allá. Y no comprendemos las emociones correctamente. Es más, valoramos desde el positivo y negativo. Y cuando entiendes que la emoción no es positiva ni negativa, simplemente te viene a enseñar. Pero eso solo lo puedes comprender si desarrollas tu inteligencia emocional. Por eso, si necesitas ayuda, ya sabes, aquí estoy. Escríbeme y te acompañaré en este maravilloso viaje. Elementos de la inteligencia emocional según la teoría de Goleman. ¿Te suena el nombre de Daniel Goleman? Puede que sí, puede que no. Puede que no hayas oído hablar nunca de él y de su famosa teoría sobre la inteligencia emocional. Y es que gracias a él, este concepto tomó fuerza y se puso en auge. Goleman, psicólogo, periodista y escritor, adquirió fama mundial desde que se publicó su libro Inteligencia Emocional en el año 1995. Fue tal la repercusión y el éxito que tuvo el libro que se mantuvo durante 1 año y medio en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Hasta el año 2006 se vendieron alrededor de 5 millones de ejemplares en 30 idiomas y ha sido un bestseller en un gran número de países. Posteriormente, Goleman en 2006 escribió Inteligencia Social, la segunda parte y el hermano pequeño de este maravilloso libro. Pero ¿qué nos cuenta Goleman en su teoría de la inteligencia emocional? Pues que tenemos 4 dimensiones básicas para desarrollar esa inteligencia emocional. 1. La autoconciencia emocional, que sería nuestra capacidad para entender lo que sentimos y de estar siempre vinculados y en conexión con nuestros valores, con nuestra esencia. Sería como si tuviéramos un GPS interno que nos permitiera ir siempre por el camino correcto y el más acertado. La importancia de saber reconocer nuestras emociones y no dejarnos llevar por ellas. 2. La automotivación. Es la habilidad para orientarnos y focalizar todos nuestros recursos personales hacia nuestras propias metas y objetivos marcados. 3. La empatía. La capacidad que tenemos de entender, descifrar y ponernos en el lugar del otro. Y 4. Habilidades sociales. El conjunto de conductas que nos permiten interactuar y relacionarnos con los demás
de manera efectiva y satisfactoria. Esto es, la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas del entorno. ¿Cómo es tu forma de comunicarte con los que te rodean? ¿Cómo es tu forma de comunicarte contigo? ¿Eres asertiva, asertivo? ¿Intentas mediar en los conflictos o sueles huir de los conflictos? Respóndete a estas preguntas para empezar a comprender y entender cómo es tu inteligencia emocional. ¿La inteligencia emocional se nace con ella o se hace? Aunque lo llamemos inteligencia, estas habilidades o fortalezas podemos entrenarlas como entrenamos nuestros músculos, como entrenamos nuestro cuerpo físico. No es algo que esté fijo. Es cierto que algunas personas vienen ya de serie con más facilidad para reconocer las emociones o bien para transformarlas, pero el hecho de que ahora no tengamos el nivel que nos gustaría no quiere decir que esto pueda quedarse así, que no lo puedas cambiar. Todo se puede cambiar si tú estás dispuesto a hacerlo. La inteligencia emocional, como te he dicho anteriormente, hace alusión a la capacidad que tenemos las personas para reconocer los propios sentimientos y también los ajenos. Con lo cual, lo primero es empezar a reconocer tus emociones hacia ti misma, hacia ti mismo. La inteligencia emocional se puede entrenar para mejorarla. Y es que diversos estudios nos han explicado que gracias a la plasticidad neuronal, la capacidad que tiene el cerebro para cambiar a cualquier edad, es posible aprender empatía y gestión emocional. Así que ahora, coge lápiz y papel, porque te voy a dejar 8 claves para que empieces a trabajar tu inteligencia emocional y empieces a tomar conciencia de cómo es tu inteligencia emocional y cómo son tus emociones, qué es lo que sientes hacia ti misma, hacia ti mismo y cómo interpretas lo que sienten los demás. Las 8 claves son: 1. Párate y busca la emoción. En el mundo y en la sociedad en la que vivimos es muy habitual poner el piloto automático, dejarnos llevar por las rutinas y tener bloqueadas las emociones. Es más, nos han dicho que vivir desde las emociones es malo, es nocivo, hay que vivir desde la razón. Y no, hay que vivir en equilibrio entre la razón y la emoción, entre la mente y el corazón. Muchas veces es como si viviéramos en modo robot, desconectados de nuestras emociones, principalmente de las menos positivas, porque no nos gusta sufrir ni experimentar dolor y nos enseñan a aislarnos de ellas para protegernos. Y es un gran error, porque las emociones que más nos enseñan son las menos positivas. Por eso hay que cambiar el chip y de esta forma cambiar nuestra forma de ir por el mundo. No se pueden eliminar las emociones, son parte de nosotros. Como te he dicho, lo que no nos emociona no existe para nosotros. Así que lo ideal y más recomendable es aprender a conectar con ellas. Ya te he comentado, para mí ha sido vital conectar, comprender, entender y manejar mis emociones. He dejado de estar en esa montaña rusa emocional, como yo le llamaba, o en esa noria emocional, levantarme arriba y terminar el día abajo y no entender y comprender lo que me sucedía, ir de víctima y acusando a todo el mundo de lo que me sucedía. Por eso pedir ayuda y buscar ayuda es el mayor regalo que nos podemos hacer para comprender nuestras emociones y para construir una autoestima sana. Por eso, cuando algo te haga actuar o sentirte de una determinada forma, párate un segundo. Reflexiona sobre lo que estás sintiendo. ¿Qué emoción hay? Y encuentra su origen. Al principio esto es inevitable que te cueste. Y trabajar con una persona te ayuda y te enseña a hacerlo. Pero poco a poco ya verás cómo con la práctica seguro que va a ser más sencillo.
Por eso anota estos 8 puntos, porque cuando acabemos estos 3 episodios dedicados a las emociones, vas a poder empezar a ayudarte y si no llegas a conseguirlo, recuerda, pide ayuda. 2. Aumenta tu lenguaje y vocabulario emocional. Normalmente son de 4 a 6 las emociones básicas, que ya te hablaré en el tercer episodio, de las que se crean y se desarrollan todas las demás. Así que ve más allá, intenta concretar y ser lo más específico posible para poder identificar tu emoción. Y es que poder ponerle nombre a lo que sientes es muy importante para comprender y entender lo que te pasa. 3. No te dejes engañar por las apariencias emocionales. Muchas veces las emociones primarias desencadenan otras emociones secundarias. Ya te contaré eso en el tercer episodio, así que vas a tener que escuchar bien estos episodios para terminar de comprender perfectamente todo lo que son el mundo de las emociones. Estas emociones primarias y emociones secundarias a veces se confunden y por eso nos pueden llevar al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es una emoción secundaria, pero no. A veces hay que ir más allá, buscar e identificar la emoción primera, que es lo que realmente nos está afectando. Te lo cuento con un ejemplo. A Juanjo le ha llegado la información de que uno de sus mejores amigos, Aitor, ha contado algo muy íntimo. Algo que no esperaba que se lo dijera a nadie. Era un secreto. ¿Cómo crees que se siente Juanjo? Preguntándole, nos cuenta que se ha sentido traicionado y por ello está muy enfadado y se siente cabreado. ¿Realmente nos vamos a quedar ahí? No, vamos a seguir avanzando. Si profundizamos más, podemos entender que la causa fundamental del enfado de Juanjo no es la traición como tal, es la tristeza. Juanjo está enfadado con Aitor porque le ha causado mucha tristeza comprobar que su amistad no tiene para él el mismo valor que esperaba. Eso es la emoción primaria y la emoción secundaria. La emoción secundaria es la que nos permitimos, te avanzo un poquito, la que nos permitimos socialmente. El cabreo. Y el cabreo a lo mejor nos podría hacer pensar en la ira. Pero una persona puede interpretar ese cabreo desde 2 puntos de vista. Una como Juanjo, que en ese cabreo debajo hay tristeza. Luego habría que trabajar con Juanjo para ver de dónde le viene esta tristeza, porque también hay por ahí ya la herida de rechazo. Pero hay otras personas que pueden, debajo del cabreo, sentir ira. Por eso es tan importante ahondar y buscar la emoción primaria, porque es la que no nos hemos permitido. Quizá, por ejemplo, a lo mejor porque para Juanjo la tristeza es debilidad, o la tristeza no le gusta sentirla. Entonces, lo que siente es el cabreo, que sí se lo permite. Por eso es tan importante ir más allá de lo primero que reaccionamos. 4. Intenta no juzgar como bueno o malo la forma en que te sientes. Como te voy contando, las emociones tienen la finalidad de darnos información y ponernos en alerta sobre lo que está ocurriendo. Son inevitables y, tal como te he dicho, no se pueden eliminar. Aceptando esto como algo intrínseco a nosotras, a nosotros y a nuestra especie, una vez que la emoción aparezca, no trates de juzgarla, la juzga la mente. Y lo que nos han enseñado, las creencias, los programas de positivo, negativo, bueno, malo. La ira, diríamos que es una emoción que la gente juzga y que no le gusta sentir porque se ve negativa. Y la alegría es algo positivo. Pero ¿y si te digo que la ira
no es tan mala como parece y que te enseña mucho más que cualquier otra emoción. Por eso es importante no tratar de juzgar. Nunca consideres tus emociones como algo bueno o malo. Hazlo simplemente como una fuente de información que te ayudará a ser más consciente de lo que te sucede, de lo que vibra para ti y de cómo te comportas en determinadas situaciones. 6. Trata de entender el lenguaje corporal. Muy importante. La conexión con nuestro cuerpo. El cuerpo va a hablar de esa emoción primaria y va a saltar el primero. Por eso es tan importante para comprender y identificar nuestras emociones, fijarnos en ese lenguaje no verbal, en el lenguaje corporal, brazos, postura de la espalda, rictus, abdomen, ¿qué sentimos? De esta forma, si te cuesta identificar tus emociones, entender ese lenguaje corporal te va a dar muchas pistas de lo que está ocurriendo en tu interior y te ayudará en el proceso. No nos podemos olvidar tampoco de las manifestaciones fisiológicas automáticas, tales como ponerse rojo, sudoración excesiva, temblor de piernas, presión en el pecho, etc. Todo habla. El cuerpo habla lo que tu mente calla. Y es que si encontramos patrones y conexiones causa-efecto entre las sensaciones físicas que experimentamos cuando se desencadena determinada emoción, entenderé cada vez mejor cómo vivo la emoción y la situación y podré actuar de una diferente manera si soy capaz de parar, sentir, reflexionar y valorar qué es lo mejor que tengo que hacer en esa situación. 7. No te quedes en el cómo y busca el para qué y el por qué. Es fundamental acostumbrarnos y entrenarnos a pensar en los sentimientos y en las causas que puede haber detrás de determinadas reacciones. Y es que buscando el para qué y el por qué de las reacciones, conseguiremos entender un poquito mejor nuestras reacciones a nosotros y por ende a las personas que nos rodean. Y 8. Expresa y comparte tus emociones. Es fundamental sacar lo que llevamos dentro y no tragar. Y que se quede sin salir, porque eso lo único que consigue es que te vayas enfermando, ya que lo que no expresamos es una energía que se bloquea y se puede enquistar. Así que a partir de ahora, empieza primero a compartir tus emociones contigo misma, contigo mismo, a entenderlas, a comprenderlas, a escribir. Porque desde ahí vas a ir avanzando para comprender a las personas que te rodean y lo que te sucede en tu vida. Las emociones te van contando una historia. Una historia primero de esa relación contigo y luego una historia de cómo te relacionas con el exterior. Recuerda que lo que no te emociona no existe para ti. Así que no huyas de tus emociones, no bloquees tus emociones. Empieza a abrazar a tus emociones, empieza a comprender a tus emociones. Ya sabes que este es un viaje y que al final no importa el destino, sino el camino y lo que vas aprendiendo por este camino de almas en evolución. En el siguiente episodio vamos a seguir desmembrando estas emociones y vamos a comprender nuestros estados emocionales y cómo aprender a manejarlos. Recuerda, soy tu compañera de viaje y estoy aquí para ayudarte. Estoy encantada de acompañarte y de que me acompañes. Si eres nuevo en este viaje, ayúdame a escalar puestos valorando mi podcast. Ayudarme todos a compartirlo para que
lleguemos a más personas y despertemos y llevemos una vida mucho más consciente. Sígueme en mis redes, en Instagram, Maika Zabala Coach o Almas-en Evolución, en YouTube, Maika Zabala Coach. Estoy encantada de estar contigo y recuerda, la clave para alcanzar un alto cociente intelectual colectivo es la armonía social.